Hola amigos, nuevamente. Nuestro tema de hoy es calcular el mejor estimador de la reserva de riesgos en curso usando otras funciones de distribución continuas. Hola amigos, una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Israel Avilés. En este canal encontrarás contenido de calidad diseñado específicamente para profesionales del sector, pues abordaremos temas como cálculo actuarial, teoría del riesgo, estadística de seguros y reaseguro, entre otros temas. Cuento con más de 30 años de experiencia en el sector y he adquirido un conocimiento interesante de la industria, y mi objetivo en este canal es compartir contigo ese conocimiento. Soy actuario y maestro en finanzas, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Suscríbete ahora mismo y únete a esta comunidad, ya que por mi parte estoy emocionado de tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia y conocimiento. Bienvenidos a mi canal. Hoy veremos que, de acuerdo a las funciones de distribución continuas, existen los estimadores de máxima verosimilitud y vamos a ver tres de estas funciones. Para el caso de una distribución uniforme de parámetros alfa y beta, sus parámetros están dados por alfa igual a el mínimo de los valores observados y beta igual al máximo de los valores observados. Para una distribución normal de parámetros mu y sigma, donde mu es la media y sigma es la desviación estándar de los datos, entonces mu es igual a x barra, al promedio de los datos, y la varianza es igual a la distancia de cada uno de los datos respecto a su media al cuadrado entre n-1. Y la raíz cuadrada de la varianza es justamente sigma, que es la desviación estándar. Y para una distribución gamma de parámetros alfa y beta, alfa se estima como el cuadrado de la media entre el cuadrado de la desviación estándar, y beta se estima como el cuadrado de la desviación estándar entre la media. Con estos datos vamos a calcular nuestros mejores estimadores de la reserva de riesgos en curso. Entonces, tomando como base el mismo triángulo que ya expliqué en el video anterior, con la misma información y la generación de datos de acuerdo a la experiencia de siniestralidad de la compañía y considerando sus primas por año de suscripción, nuevamente se trata de estimar los factores de desarrollo que aparecen en la parte gris. En el primer caso vamos a ver una distribución uniforme, cómo podría generarse esos valores aleatorios utilizando una función uniforme. Bueno, Excel nos da la ventaja de usar la variable o la función aleatorio entre, y con esto podemos apoyarnos para determinar justamente los valores de abajo. Entonces, el primer paso es determinar, para aquellos años de desarrollo donde nos falta algún dato, es determinar el mínimo de los datos y el máximo de los datos, y así para cada caso. Si se fijan, siempre considerando el rango de datos del cual tenemos ya de manera histórica. Entonces, para cada caso siempre determinamos el mínimo y el máximo. Una vez determinados el mínimo y el máximo, lo que hacemos es que en la parte gris hay que estimar esos factores. Y entonces Excel nos da la función de aleatorio entre, y como este es un número muy pequeñito, aleatorio entre siempre nos da números enteros. Entonces, dado que los factores son menores a 0 generalmente, o incluso pudiera ser alguno mayor a 0, pero son valores pequeñitos, entonces aquí estoy usando un truco de multiplicar dichos valores por 1.000.000 en cada caso y luego al final volverlo a dividir entre 1.000.000. Y con esto ya me dan factores justo como los que aparecen aquí, ya del orden que aparecen en nuestros datos históricos. Y este proceso lo repito para cada una de las celdas con sus respectivos mínimos y máximos, y los mínimos y máximos de cada columna se respetan para completar las celdas grises de acuerdo a la columna donde se están presentando dichos parámetros. Y con esto prácticamente estamos cumpliendo con una definición de distribución uniforme, donde cada dato tiene la misma probabilidad de ser obtenido dentro de un rango mínimo y máximo, y aplicándolo. Entonces, cada vez que yo le dé un recálculo, Excel nos va a recalcular utilizando esta distribución para cada uno de los valores de las celdas. Y nuevamente hacemos la corrida
ahora utilizando esta función, y nada más voy a hacer 500 iteraciones. Ustedes pueden realizarlo para 1000, 2000, 5000, 10000, etcétera. Pero por cuestiones de tiempo voy a correr aquí nada más 500 iteraciones para ver cómo se va desarrollando el cálculo de cada uno de los factores utilizando la distribución uniforme con los parámetros mínimo y máximo de cada una de las columnas de los factores de desarrollo de la siniestralidad. Entonces, tanto Bootstrap como la distribución uniforme nos permiten calcular los diferentes factores de desarrollo para cada periodo, y de esta forma hacer miles de simulaciones. En este caso estoy haciendo solamente 500, pero podremos hacer miles de simulaciones para obtener el mejor estimador de las reservas en este caso de riesgos en curso, o factor Bell. Listo, ya tenemos las 500 iteraciones y ahora vemos cuál es el factor nuevo obtenido con base promedio de todas esas iteraciones, y nos da que es 0.67. Igual obtenemos el percentil al 99.5 y la desviación, que es la diferencia entre el percentil y el factor Bell promedio. Y con esto obtendríamos nuestro cálculo a través de una distribución uniforme. La siguiente función sería una distribución normal, y aquí la distribución normal nos pide dos parámetros, que es la media y la desviación estándar. Entonces, de cada una de nuestras columnas obtenemos la media de los factores históricos y su desviación estándar. Afortunadamente Excel nos da la media como el promedio, y podemos obtener la desviación estándar también de los datos correspondientes, como lo vimos en la teoría respecto al cálculo de la desviación estándar. Y así para cada una de las columnas. Las últimas columnas, como son pocos datos, muchas veces no tenemos forma de aplicar alguna función de distribución, no nada más la normal, sino cualquiera otra. Entonces, donde se pueda, pues vamos a poder aplicar la función, aunque no sería algo muy preciso, y donde no se pueda porque tenemos datos escasos, pues utilizaremos los mismos factores de desarrollo históricos. Pero en donde está el tema interesante es en los primeros años de desarrollo. Entonces obtenemos la media de todos esos factores históricos para cada una de las columnas y su respectiva desviación estándar en las columnas en donde se puedan determinar. Ya una vez determinados la media y la desviación estándar, Excel nos permite regresarnos a la distribución normal utilizando esos parámetros de referencia para generar números aleatorios de probabilidades que no conocemos cuál va a ser en la aplicación final. Entonces aplicamos la función aleatorio entre y aplicamos la media y la desviación estándar que obtuvimos de cada una de las columnas, y con esto nos va a dar el aleatorio para cada uno de los casos, y en cada columna aplicamos la media y la distribución estándar de esa columna respectivamente, y en todo caso siempre utilizando la función de la inversa de la distribución normal para obtener el dato que andamos buscando. Con la función aleatorio dentro de la distribución de inversa normal nos dan los factores basados en los datos históricos, y con esto podemos nuevamente obtener nuestro cálculo de los factores simulados. En este ejemplo hasta 500 iteraciones, pero podríamos nuevamente simular 1000, 5000, 10000, etcétera, en los programas que ustedes pueden generar, y también obtener el percentil 99.5 y la desviación correspondiente. Y el tercer, aquí ya no voy a correr las iteraciones, es lo mismo que hicimos hace un rato con las otras distribuciones. Y la última distribución es la gama. En el caso de la gama necesitamos, además de la media y la desviación estándar de los valores históricos, necesitamos determinar los parámetros alfa y beta, que de acuerdo con la teoría en la literatura nos indican cómo obtenemos estos parámetros a partir de la media y la desviación estándar tradicionales. Entonces hacemos los cálculos correspondientes, en este caso también por columna. Si se fijan, cada columna tiene su respectivo cálculo, y al igual que en el caso de la normal, la parte gris la llenamos ahora pero con el inverso de la función gamma de una determinada probabilidad aleatoria, considerando los factores alfa y beta de cada columna respectivamente. Y así hacemos el cálculo para cada uno de los datos que faltan por completar en cada columna.
y siempre respetando de manera vertical los parámetros que hayamos obtenido en cada caso, y así sucesivamente. Igual que en la anterior, habrá veces en las que los últimos datos no tenemos más que 1 o 2 datos, y entonces se pueden obtener datos muy grandes en algunos casos porque tenemos muy pocos datos históricos, y en otros pues bueno, aplicaremos el mismo dato histórico que ya se tenía, por eso es que aquí no aparece este dato. Entonces, ya con los parámetros calculados y usando la función inversa de la distribución gamma, podemos simular para diferentes probabilidades cuál va a ser el nuevo desarrollo de los factores correspondientes en la parte gris, y al correr nuevamente las iteraciones ya nos da el resultado, pero ahora utilizando una función de distribución gamma. Y en cada caso vamos a ver cómo se comportan los factores de siniestralidad última en nuestras carteras y cómo se comporta el promedio, que en todos los casos resulta ser muy parecido. Y por último, para analizar cada una de esas estimaciones, preparé un cuadro comparativo de los resultados de los factores, dependiendo del ejercicio que se esté realizando. Utilicé el de Bootstrap, de la uniforme, de la normal y de la gamma. Y los factores Bell en realidad resultan ser muy similares. 0.67 para Bootstrap, 0.6725 para Bootstrap, 0.6709 para uniforme, 0.6643 para una normal y 0.6720 para una gamma. Y los percentiles también resultan ser muy parecidos. De hecho, hay una mínima diferencia en los percentiles correspondientes, y las desviaciones que sí pudieran tener alguna, dependiendo de la distribución, de lo alargado de la cola de la distribución, podrían tener algunas diferencias. Pero en términos generales, no se prevén cambios bruscos entre una y otra. Por ejemplo, si tomamos como base el Bootstrap y calculamos las diferencias respecto al uniforme, normal y gamma, vemos que las diferencias en realidad son mínimas, salvo la normal, que tiene una diferencia mayor en el factor de menos 1.21, y las otras su desviación, su diferencia es menor a 1. Y en el caso del percentil, prácticamente las diferencias no existen, y en el caso de las desviaciones, solo la normal presenta una mayor diferencia con respecto a Bootstrap. Bueno, y con esto nos damos una idea de que los métodos, y esto fue solamente con 500 simulaciones. Si hacemos el comparativo utilizando 10.000 simulaciones, seguramente las diferencias van a ser todavía menores. Y esto es solo utilizando cuatro métodos estadísticos estocásticos. Podríamos hacer con otras funciones de distribución conociendo sus parámetros, por ejemplo, una beta, una log normal y algunas otras, siempre y cuando conozcamos los parámetros de cada columna para poder estimar lo que nos falta de ellas en la parte gris, y después de ahí determinar el promedio para el cálculo del factor de Bell de la reserva de riesgos en curso. Entonces, con estas metodologías, en realidad el cálculo se vuelve muy estable, porque aquí lo que nos interesa es realizar cientos o miles de simulaciones, y como lo comenté en mis videos anteriores, por la ley de los grandes números, el promedio va a converger al valor real que no conocemos, pero que va a converger a dicho valor a través de esas miles de iteraciones. Pues hasta aquí, amigos, este otro ejemplo, espero haya sido de su utilidad, y más adelante nos veremos con otros cálculos similares para la reserva de riesgos la reserva de signos ocurridos no reportados y el margen de riesgo de dichas reservas. Hasta la próxima, y no olviden suscribirse a este canal para que sigan recibiendo las actualizaciones correspondientes de estos cálculos actuariales que se utilizan en seguros. Hasta la próxima.